Y desde Washington nos vamos a Israel. Ahí nos recibe la periodista Nicole Michel. Ella es conductora del programa en español de la cadena internacional de noticias E24 News. Querida Nicole, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Muy buenas tardes, Miki. Muchísimas gracias. Aquí estoy entre Herzliya y la carretera para ir a Tel Aviv. Muy bien, desde el móvil específico, se te ve, claro que sí, en ese Sí. traslado. Nicole, ¿qué tenemos por ahí? Porque claro, noticias en Israel permanentemente surgen. La última que hemos visto es esta delegación que iría con amplios poderes de negociación a Qatar intentando llegar a algún tipo de acuerdo con el Hamas. ¿Qué nos cuentas? Bueno, Miki, la última información, y justamente acabo de recibirla en el WhatsApp que tenemos, el grupo de periodistas de I24 News, es que funcionarios, y lo dio mi compañero, que tengo que dar obviamente su crédito, Guy Azrieli, periodista del canal inglés, que funcionarios israelíes restan importancia a la perspectiva de un nuevo acuerdo de liberación de rehenes. Ujú. Esa es ahora la base fundamental, bueno, desde que comenzó la guerra, obviamente, los rehenes, pero está en un punto bastante oscuro y difícil. Fuentes israelíes habían dicho justamente a nuestro canal, I24 News, que la delegación de Israel, que había sido encabezada, como sabemos, por el jefe del Mossad, Daniel Barnea, y que partió hacia Doha para continuar toda la liberación, ¿no? Y el alto a fuego, las negociaciones que se quieren, con el objetivo pues de cambiar de alguna manera ese esquema propuesto por Hamas, que definen ellos como, lamentablemente, y lo dice el jefe del Mossad, es un acuerdo que lo ven malo. Así mismo lo han calificado. Los funcionarios incluso del gobierno de Netanyahu, que han estado reunidos en Jerusalén, están restando importancia incluso a la perspectiva, como habíamos dicho, de un nuevo acuerdo de liberación de rehenes, todo tras la contrapropuesta que hizo Hamas a un esquema presentado por los mediadores internacionales, como sabemos, que son Estados Unidos, Qatar. Y, y ciertamente está bastante difícil esta negociación. Va a estar muy complicada y estamos comprendiendo que están ellos en pleno Ramadán, que aunque se ha situado en muchos lugares el ejército israelí, las fuerzas de defensa de Israel en todas esas, en las zonas que han ido, eh, eh, digamos, conquistando por el bien, para evitar más situaciones difíciles en Gaza, en el hospital Al-Shifa, todavía ellos siguen adentro, los terroristas de Hamas. Pero la situación es complicada. Y ahora la gran preocupación, no tan solo del gobierno de Israel, sino de la sociedad israelí, son los secuestrados, vivos o muertos. Esta guerra termina en el momento que regrese, vivo o muerto, el último secuestrado israelí por parte del grupo terrorista Hamas. Ujú. En ese momento, la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas en Gaza termina. Bien, tal vez, Nicole, lo que de alguna manera las fuentes están diciendo es bajarle un poco el precio y la expectativa a esta negociación, tal vez hasta como una estrategia cuando la frustración ha sido permanente frente a llegar a un acuerdo y mientras, como has dicho, los combates continúan, incluso un soldado israelí desgraciadamente ha caído Sí, en el Pérez, hospital en el combate contra los terroristas del Hamas. exactamente. Se trata de apellido Pérez, Ujú. de 22 años, y esa es otra parte difícil que está viviendo la sociedad israelí. La muerte, pues, cada vez de soldados. Ujú. Es una guerra muy complicada. Cada vez que hay una confrontación, esta ya es distinta, porque una eran las confrontaciones que habían con la yihad islámica, con Hamas en sus momentos, ahora es una guerra completamente abierta Ujú. y ha sido un dolor profundo, una herida muy grande para la sociedad israelí, que todavía le falta asimilar este shock. Ujú. Son 6 meses de guerra,
Son 6 meses de guerra aquí en Israel, son 6 meses también de guerra para la zona de Gaza, que hay que comprender que ellos también tienen una complejísima situación, Ujú, porque el gobierno que los maneja es un gobierno conformado por terroristas. Y eso es lo que necesita entender la comunidad ujú, internacional. ujú. Israel no está en contra ni de una población, ni de un Estado, sino en contra de un grupo terrorista que acaparó desde hace más de 20 años una zona importante del mundo y que la convirtió en un núcleo, en un lugar específico para poder buscar su ideología de eliminar al pueblo judío que está en esta zona de Medio Oriente. Nicole, claro, más allá de la guerra y todo lo que esto significa, bueno, se está, como dijiste, elaborando sobre el camino, sobre la marcha, mientras todavía los combates están ahí, los secuestrados están ahí, todo un drama de estos 6 meses, como ya has dicho, que van a transcurrir. Y esto también hace que la sociedad israelí internamente esté cada vez más movilizada, no solo en términos de la guerra y de aquellos que tienen que ir a luchar al campo de batalla, sino también a lo que es la situación interna. El sábado de la noche nuevamente manifestaciones importantes. ¿Quieres contarnos? Sí, hay muchas manifestaciones porque hay un gran descontento, Miki, tú lo has mencionado correctamente, hay un gran descontento hacia el gobierno. Lamentablemente, eh, pienso que la política, la vida, pues va a veces por un lado positivo o un lado negativo. Es un mal necesario, pero es parte de nuestra vida. Y en Israel no es fácil, se ha hablado incluso de propuestas de hacer elecciones. Netanyahu ha dicho que cómo vamos a hablar en estos momentos de elecciones. Bueno, en estos momentos lo más importante es el tema de los hatufim, de los secuestrados. Ese es el tema principal. Obviamente que este gobierno tendrá que en algún momento poner fin y tendrá que venir una nueva generación, quizás muchas de las caras que conocemos, pero con una mentalidad muchísimo más adaptada a tiempos de cambios y bien difíciles que ha vivido Israel a partir del 7 de octubre y también incorporarse dentro de esa nueva política. Nuevas caras, pero realmente no ya ni conocidas, sino que vengan. A veces hablamos la otra vez en una reunión de personas que conformen el gobierno que han sido inmigrantes. Y a veces digo, ¿por qué no que dentro de esta política hayan inmigrantes, Olim Hadashim, que hayan venido independientemente desde cuando han llegado a Israel, que tengan un origen hispano? Porque en el mundo hispano, nosotros, los judíos, hemos crecido entre musulmanes, entre cristianos, hemos crecido entre distintas culturas que nos han dado una riqueza enorme a nivel cultural, ideológico, y que eso es lo que sería interesante en este siglo XXI y después del 7 de octubre aportarle a Israel, porque como te había dicho anteriormente, y es algo muy importante que siempre voy a recalcar, el 7 de octubre no pertenece únicamente a Israel. El mundo judío deberá siempre comprender que el 7 de octubre pertenece al mundo judío. Y por lo tanto nosotros tenemos que unirnos y ayudarnos, que aparte pueden ser las ayudas económicas, pueden ser las ayudas emocionales, pueden ser las ayudas estratégicas. Hay muchas maneras de poder ayudarnos, pero es importante en estos momentos que las comunidades hispanas, que las comunidades judías hispanas, europeas, americanas, orientales, todas de alguna manera que existen dentro de los pocos que somos 16 millones de judíos, nos unamos. Justamente ayer grababa el programa, había entrevistado al buen amigo Imán Marwan Gil, porque el 15 de marzo fue el Día Mundial de la Islamofobia y quisimos hablar sobre la islamofobia, la judeofobia. Y en esa apertura que di antes de la entrevista hice una introducción que en el mundo hay 180 millones de musulmanes y 16 millones de judíos, ambos, ambos de la fe monoteísta, vivimos el odio. Pero imagínate tú la gran diferencia si hablamos de números, 180 millones y 16 millones. Lo importante en este tema, aparte,
es comprender que hechos como lo que han sucedido en Israel, que hechos como lo que han sucedido a lo largo de la historia reciente en la comunidad internacional nos tienen que hacer reflexionar en cómo queremos nosotros guiar nuestros mensajes para el futuro. Hablábamos de que en la islamofobia se vivió muchísimo justamente el 11 de septiembre y lamentablemente del 11 de septiembre de 2001 y lamentablemente el 7 de octubre, a partir del 7 de octubre, 2 o 3 días después, se comenzó a vivir, cuando ya el ejército tuvo que tomar acción, porque se llaman Fuerzas de Defensa de Israel, no en contra, sino para defender el Estado de Israel, tomaron acción y ahí comenzó el antisemitismo hacia Israel y hacia los judíos. Bien, Nicole, agradeciéndote enormemente. ¿Algo más que quieras mencionar hoy del panorama del día en Israel? Bueno, vamos a dedicar en la semana que viene un programa que me encantaría pues recalcarlo para los que vean sobre la mujer por haber sido en marzo el mes de la mujer y voy a tener a la presidenta de la Whitson, otros personajes que no quiero todavía sino hasta que estén confirmados, pero ella sí, la señora Anita Friedman, que es una judía colombiana que hace un papel fantástico y es muy importante el tema de la mujer judía para la comprensión de la mujer global, de la mujer hispana, que comprendan lo que ha sufrido la mujer judía. No quisiera imaginar si esto que sucedió en Israel hubiese sucedido en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, donde sea de nuestro maravilloso mundo hispano. Entonces, vamos a hacer eso. Y bueno, aquí está, el miércoles hay una reunión en Ranana, en la ciudad de Ranana, con el gobernador de Sao Paulo, que ha venido, pues, de alguna manera a dar un abrazo al pueblo judío, a Israel, en esta situación. Entonces es bastante positivo pues que tengamos esos apoyos y en este caso del mundo hispano. Sao Paulo, que entre otras cosas ha adherido a la definición de la IRA Exacto, sobre antisemitismo y que de alguna forma se desmarca del presidente Lula, ¿no? Esto hay que decirlo para exacto. la comprensión global de lo que estamos hablando. Querida Nicole, agradecerte y que tengamos muy buenas noticias pronto. Estamos esperándolas, ojalá, más allá de las expectativas bajas de los negociadores israelíes, tengamos alguna sorpresa. Gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Miki. Un honor estar contigo y con Radio High. Por favor, la periodista Nicole Michel, co-conductora del programa en español de la cadena de noticias E24 News.